Os presento un proyecto de diseño colaborativo en arquitectura. El proyecto se llama Build Together, que significa construyamos juntos. Y trata sobre estrategias proyectuales que podemos utilizar para conseguir arquitecturas más adaptables y flexibles. También requiere repensar nuestro papel como arquitectos en la sociedad, establecer una especie de nuevo acuerdo espacial con los usuarios, de tal manera que volvamos a recuperar el ser los más interesantes como intermediarios entre ellos y sus hábitats. La intención es que tanto arquitectos como usuarios u otros colaboradores conozcan estas estrategias y las usen en su beneficio. Llevo tiempo recopilando un montón de ejemplos de arquitecturas construidas, es decir, no proyectos, sino construidas en la realidad, que trabajan sobre procedimientos de sistemas abiertos para encontrar estas arquitecturas más flexibles. Es decir, que tienen en cuenta realmente a los usuarios, al paso del tiempo y a la incertidumbre como parte del proyecto. Este es el diagrama que recopila todos estos ejemplos. Está ordenado según la complejidad, en una especie de gradiente de complejidad constructiva o de dificultad en el uso. Y está organizado según 3 categorías: configuración, apropiación y tecnificación. Configuración tiene que ver con la distribución espacial. Y puede haber como 2 tipos. O bien la que llamamos liberar, que trata de esto, de liberar espacios concentrando otros, y diríamos dónde están los programas más determinados, de tal manera que en esos márgenes liberados se puedan producir las acciones que son menos predeterminadas. O aquellos otros proyectos que trabajan neutralizando, es decir, haciendo espacios muy similares, de tal manera que no están cualificados funcionalmente y los usuarios los pueden utilizar como quieran. Apropiación agrupa aquellos proyectos que están inacabados y que consideran que los usuarios, es decir, los que viven en el edificio, son parte de ese proceso constructivo. Y puede haber a su vez 2 tipos. O bien porque los arquitectos proporcionemos una especie de núcleo básico donde ellos empiezan a construir hacia el exterior, o bien porque los arquitectos organicemos un contenedor que cada uno va, diríamos, construyendo en su interior según pasa tiempo. Por último, la tercera categoría, que es tecnificación, trata de estrategias más técnicas, más ligadas a la construcción, es decir, más cerca de los arquitectos, que tienen que ver con, por ejemplo, industrializar algunos componentes, mover algunos elementos, o como la que vamos a ver en este vídeo, es separar las partes de la arquitectura. Llamamos split. Este procedimiento de división se entiende bien en la torre Nakajin de Kurokawa, construida en Tokio en los años 70. Esta estrategia, que llamamos split, divide la infraestructura de un edificio del resto. Y Nakajin es un proyecto lo suficientemente radical como para ver bien esto. En él se grafía literalmente la separación entre el vástago de la torre y las células individuales. Split es un procedimiento que, como hemos visto, basa su estrategia en la construcción, es decir, en la separación física de las partes, conjuntas constructivas que dividen ambas de una manera real, separadas. Así, por un lado está la infraestructura, que en este caso es el vástago. Cuando decimos infraestructura, entendemos que esto incluye varias cuestiones: la estructura física portante, que soporta la torre, los elementos de conexión, en este caso escaleras, ascensores y pequeños vestíbulos de acceso a las células, y todas las instalaciones, agua, aire y los suministros energéticos necesarios, tanto de subida como de bajada. Es decir, lo que muchos llamamos soporte, y que no solo es la estructura portante. Por otro lado está el resto, que llamaremos relleno. En este caso serían las cápsulas que se adosan a ese soporte. Estas se enchufan al vástago infraestructural de una manera independiente, una a una. Cuando están enchufadas se conectan las instalaciones generales de este vástago con las que vienen previstas en cada una de las cápsulas. Por lo tanto, podemos pensar que estas cápsulas son potencialmente intercambiables y que se pueden sustituir a voluntad. Esta estrategia de separación constructiva split es útil por eso, porque permite independizar las partes y éstas pueden pensarse por separado. En este caso es fácil imaginar otras cápsulas o sistemas de relleno. Si partimos de este ejemplo y lo hacemos propio, podemos pensar que estas piezas no tienen por qué ser pequeños habitáculos individuales, como en este caso, sino que pueden ser de otras maneras.
Otra cuestión interesante de Split es que al dividir la infraestructura del resto, lo que hemos llamado el soporte del relleno, separa lo colectivo y lo individual, y podemos trabajar con ello de manera independiente. Esto se ve bien en este proyecto, la Oco House de Fray Otto, Kendall y otros 8 arquitectos, construida en Berlín durante los 80. Es un edificio experimental, participativo y sostenible que muestra cómo podrían plantearse viviendas individuales y a la vez superpuestas en altura. El soporte está formado por 2 losas de hormigón, una primera y grande, separada del suelo 7,5 metros, y otra losa menor, más alta, separada a la misma distancia, otros 7,5 metros. El soporte además cuenta con instalaciones comunes y una escalera de acceso a todas las casas, desde la fachada norte. Esto permite acoger 3 niveles de casas individuales con posibilidades de dobles alturas. Las casas se comportan como si estuvieran aisladas, como si estuvieran construidas en un terreno natural, pero en este caso agrupadas, amontonadas, favoreciendo la densidad de nuestras ciudades. Aquí la individualidad se lleva al extremo, y como veis todas las casas son diferentes. Solo se han mantenido algunos acuerdos colectivos: preservar los árboles existentes, separar las casas con medianerías sencillas y rectas, compartir la escalera de acceso, colocar las bajantes junto a los pilares del norte y los pasos de chimenea junto a los pilares del sur, y lo que es más importante, acristalar todas las casas hacia la fachada sur, para recoger el máximo sol de Berlín. De hecho, si os fijáis, las losas rectangulares no son del todo rectangulares, sino que amplían ese borde sur, curvándolo un poco, para aumentar la exposición solar. Cada casa puede ser modificada o incluso sustituida sin afectar a los vecinos colindantes. La separación física entre lo común y lo individual permite justo eso, reestructurar lo privado sin afectar a lo demás. Esta separación entre lo colectivo e individual es muy eficaz, como hemos visto, aunque lo verdaderamente potente de la estrategia Split es una tercera cualidad. Podemos pensar en dividir las partes de los edificios por grados de temporalidad. Podríamos ver una versión de esto en el proyecto del edificio de viviendas de la Catón y Basal en Burdeos en 1917. Dividir los edificios por temporalidades significa separar físicamente las partes que son más permanentes de aquellas que son más contingentes. Es una estrategia de proyecto algo más sofisticada y podría tener muchas versiones. En cada uno de los proyectos se podría decidir cuáles son sus distintos niveles de permanencia e ir separando constructivamente sus tiempos. Liberar aquello que va a durar más, que suele ser la estructura, pero también puede ser otra parte del edificio dependiendo del proyecto, podría ser la fachada, de aquello que va a cambiar más a menudo, que suele ser lo más individual, pero que pudiera ser cualquier otra parte, aquello que fuera más frágil o circunstancial. Si dividiéramos proyectual y constructivamente los edificios en grados de temporalidad, es decir, si pensáramos y actuáramos así, la arquitectura haría una buena aportación a la sostenibilidad del planeta. La modificación de algunas partes, más casuales, pudiera hacerse sin afectar a las otras, más permanentes a lo largo del tiempo. Como hemos visto, esta estrategia de proyecto que llamamos Split nos permite 3 cuestiones. Pensar las partes por separado, soportes y rellenos, de tal manera que sean independientes. Separar las responsabilidades colectivas e individuales y poder modificar alguna zona individual sin afectar a los demás. Y tercero, dividir nuestros edificios por grados de permanencia. Es decir, si proyectamos pensando en separar, lo que llamamos Split, tendremos una arquitectura que no solamente será más adaptable, sino mucho más consciente con la sostenibilidad del planeta. Os contaré el resto de los procedimientos cuando consiga más financiación. Muchísimas gracias.